Bueno, se me oye, ¿no? A ver, la verdad, yo que no me iba a preparar nada. Luego anoche me preparé algo, se lo decía ahí a mi familia, pero la verdad es que ni lo voy a coger, simplemente lo que me sale del corazón. Y bueno, pues como decía Paco, al final yo estoy aquí haciendo caso a lo que dice la palabra de Dios, porque he creído en Jesús y voy a bautizarme por obedecerle a Él. Y pues como decía Paco, al final el chapuzón este, lo que es importante que sepamos que es simbólico de un cambio que ya ha pasado en mí. A mí me van a meter en el agua y el antiguo yo se va a quedar ahí y saldrá el nuevo yo, pero eso ya en mi corazón ya sucedió hace tiempo. Y nada, simplemente quería pues contar un poco cómo fue ese proceso para mí. Y bueno, yo la verdad es que toda mi vida siempre he tenido como un problema con obedecer, la verdad, porque siempre cuestionaba todo y siempre creía que yo sabía más, porque yo creía que era muy inteligente, que no quiere decir que no lo sea, pero yo creía que yo sabía más que nadie porque era más listo que todo el mundo. Y yo no podía aceptar algo sin yo entenderlo. Y pues al final todos vamos por la vida, nos dicen que tenemos que hacer algunas cosas, estudiar, trabajar, tener una mujer o cualquier cosa que nos dicen. Cada uno tiene su manera de ver la vida. Y yo desde muy chaval, con 15 años por ahí, ya empecé a cuestionármelo. Y había cosas que yo no quería. Y empecé a toparme con un mensaje de que yo podía crear la realidad que yo quería, yo podía crear la vida de mis sueños, podía crear cualquier cosa que yo quisiera. Y yo empecé a no obedecer lo que me decían mis padres, lo que decía el colegio, lo que decía nadie, sino a lo que yo quería. Y de alguna manera, cuando somos pequeños, a un niño no le das todas las chuchas y todas las cosas que él quiere porque sabes que no es bueno para él. Pero cuando crecemos, de alguna manera creemos que tenemos esa soberanía de saber lo mejor para nosotros. El caso, por no enrollarme mucho, es que yo en ese proceso, pues, pasé mucho tiempo en el que yo quería conseguir cosas, quería pues todo tipo de lujos, quería mansiones, coches, quería ser campeón mundial de mi deporte, quería estatus, que todo el mundo me reconociese, tener muchísimo dinero, tener muchísimos seguidores y ser un tío exitoso, como dice el mundo. Y yo creía que realmente lo iba a conseguir. Y así pasé muchos años, me pegaba algunas leches, otras veces conseguía cosas y poco a poco fui consiguiendo cosas. Pero ya llegó un punto en el que yo estaba fracasando y decidí seguir apostando aún más por mí, por creer que yo era soberano, por creer en mí mismo, en mi fuerza y en lo que yo podía conseguir. Y ahí fue el inicio de mi caída y lo que me hizo conocer al Señor. Yo llegué pues hasta a dejar mi estudio universitario, llegué pues hasta irme de casa de mis padres, no escuchar lo que ellos decían, no escuchar lo que nadie me decía, el consejo de la gente que me quería, porque yo creía que yo sabía más, que yo me iba a hacer rico y que yo llegaría a casa diciendo, te lo dije, que yo soy un máquina y mi esfuerzo la consigo todo. El caso es que de esto hará pues 1 año y medio por ahí, y cuando decidí esa decisión radical, me empezó a ir bien por un tiempo, empecé a conseguir algo de dinero rápidamente, empecé a conseguir seguidores, gente que me adulaba, me rodeaba de gente con mucho dinero, millonarios. No me estoy tirando la película, en serio. Me fui por ahí de viaje, fui a Indonesia, fui a muchos sitios con gente muy rica, que tenía todo eso que yo soñaba. Y de alguna manera u otra, pues como me habían venido en otro momento, empecé a fracasar. Mi negocio ya no me daba el dinero que me estaba dando, que no era mucho, pero como fue muy rápido, pues yo me creía que me iba a hacer rico. Resulta también que mi salud empeoró, yo ya no tenía la forma para ser campeón del mundo de mi deporte, a mí me pegaban en el gimnasio. Luego mi salud empeoró también, tuve un accidente con el patín, me rompí los dedos, ni siquiera podía moverme para entrenar, me puse gordo y de buena primera yo me miré al espejo y veía como esa idea que yo tenía se desmoronaba. Veía como todo se iba abajo y profundamente sentía tristeza en mi corazón. Sentía que no estaba consiguiendo lo que yo quería
y día y noche yo me pasaba muy triste porque yo creía que yo era lo que conseguía, yo era el dinero que tenía, yo era la gente con la que me rodeaba, etcétera. Pero me estaba dando cuenta de que todo eso se estaba desmoronando y con ello mi identidad. Yo no sabía ya quién era, no sabía qué hacía, qué tenía que hacer, qué era lo correcto, qué no era lo correcto. Y logré identificar que era mi ego que me estaba cegando, que era un orgulloso, pero total, así seguí durante meses y pasaban semanas y semanas y yo estaba triste en mi interior, muy triste, apático, miraba al espejo, no sabía qué veía, no sabía qué haría, me distancié de mis seres queridos, de mis familiares, de mucha gente y lo pasé todo solo y a lo mejor por fuera se veía bien, pero por dentro realmente estaba apático, no sabía qué hacer. Y llegué a un punto que me di cuenta que a lo mejor mi situación, mi dinero cambiaría, mi salud cambiaría, mi forma física cambiaría. Pero realmente lo que a mí me atormentaba era un vacío dentro en mi ser, de mi identidad. No sabía quién era y ese vacío era espiritual, no era material. El dinero no lo iba a llenar, los coches no lo van a llenar, las mujeres no lo van a llenar, nada lo va a llenar. Y seguí así en esa dinámica hasta que un día en mi desesperación pues me encontré en la cama con insomnio, no podía dormir y estaba totalmente rendido. Y yo como último recurso pues alcé mi voz en la cama y dije, Dios, si ya no puedo más, no puedo más, necesito que me ayudes, sácame de esto. Tengo mucha angustia, no sé qué soy, estoy vacío, ni aun cuando tenía, me he dado cuenta que cuando estaba en los viajes con los millonarios, eso estaba tapando un vacío y que ahora que me encuentro muy mal, creo que estoy mal por mi dinero y por mis situaciones, pero realmente el vacío no es ese, es de dentro. Necesito que tú llenes ese vacío, porque sé que no, nada me lo va a llenar y llevo 20 años tratando de taparlo con todo lo que tenía, con deporte, con estudios, con lo que fuese. Yo en mi desesperación le pedí ayuda. Y ese día todo cambió para mí, la verdad. A la mañana siguiente yo, no sé, me miré al espejo y ya me vi a los ojos y tenía como un resplandor distinto y ya no sentía ese vacío. Ese vacío no es que hubiese desaparecido, sino que fue reemplazado por un ímpetu en mí de conocer la verdad. Yo quería conocer la verdad, porque había intentado muchas cosas para salir de esa situación y ninguna había funcionado. Le hablé a Dios y algo cambió. Yo tenía que saber qué había pasado, tenía que saberlo. Y pues hablando de la verdad, pues yo hablé a Dios y yo conocí que de niño a mí me habían hablado de un tal Jesús, pero yo de niño pues no entendía muy bien de qué iba la cosa. A mí me habían dicho que yo tenía que hacer ciertas cosas, ir a la iglesia, hablar con un hombre y decirle mis pecados, ni siquiera sabía que era un pecado, porque es lo que me habían dicho, que tenía que hacer los mandamientos, no sé a quién ha dado esos mandamientos, por qué, no entiendo qué está pasando, pero yo sabía que ahí había un tal Jesús. Y empecé a investigar por todos aspectos. Unos decían que era un profeta, un maestro espiritual, un iluminado, un loco. Total, yo como he dicho, no puedo creer algo si no lo paso por mi cabeza. Tuve que investigar mucho y me di cuenta que la fuente más fiable de Jesús es el Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí empecé a investigar y empecé a leerlo. Y como dice la palabra, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que penetra como una espada de doble filo, pues así penetró en mi corazón. Empecé a empaparme más, yo recuerdo que llevaba años y años sin hablar con Esteban, que ahí está. Yo conozco a Esteban desde que teníamos 3 años y llevaba sin hablar con él, pues a saber, 6, 7, 8, 9 años, no sé cuánto. Y un día, pues, no sé por qué, le escribí: Esteban, tío, sé que te va a parecer raro, pero ¿y si mañana tomamos un café que es que estoy leyendo la Biblia? Yo sé que tú lees la Biblia. No sé por qué yo lo sabía, pero yo sabía que, no sé, yo sé que tú lees la Biblia. Y ahí ya comenzó todo, me empecé a empapar, Esteban me ayudó muchísimo, empecé a leer la Biblia por mi cuenta y todavía no había venido a la iglesia. Y yo seguía, pues todavía, ya algo había cambiado en mi interior, pero fuera no. Ahí fue cuando yo hice esos viajes a Indonesia y demás con esta gente.
Y ahí fue cuando realmente yo me di cuenta de que yo necesitaba a Jesús. Porque yo estaba leyendo que había cosas que eran pecado, habían cosas que estaban mal, yo estaba hablándole a Dios y yo estaba, con mi estilo de vida, me arrepentía de muchas cosas que hacía. Decía, es que esto está mal. Es que yo me sentía muy mal después de hacer ciertas cosas. Decía, es que esto está mal, es que tengo que limpiarme, es que no puedo, es que por mucho que quiero hacerle caso a lo que estoy leyendo, no puedo, no lo consigo. Y ahí fue cuando decidí venir aquí. En ese viaje en Indonesia, toqué fondo y nada más pisé el avión de vuelta aquí. Ese domingo vine aquí con Esteban y hasta el día de hoy. Y ahí fue cuando conocí a Jesús. Conocí que Jesús realmente es el Hijo de Dios, que es el mismo Dios hecho carne, el Verbo se hizo carne y vino para salvarnos, no por las buenas obras que nosotros hagamos, sino por la buena obra que Él hizo. Y por la gracia del Señor, por la bondad que Él tiene, su eterna compasión y misericordia, y que nosotros siempre vamos a fallarle. Le he fallado en el pasado, le fallo ahora y sé que le fallaré, y me parte el corazón, pero que incluso fallándole, Él ha sido tan bueno que Él nos va a hacer dignos cuando vayamos a ser juzgados. Y es por su gracia, no por nuestra obra, a través de la fe en Jesús. Entonces, yo vi que Jesús lo único que me decía no era que me limpiase, no era que dejase de hacer X, que dejase de hacer Y, sino que viniese a Él para que Él me limpiase. Y que lo único que Él me pedía era que yo me arrepintiese de mis pecados, que tomase mi cruz y le siguiera. Y pues eso estoy haciendo, eso es lo que he hecho desde entonces y es lo que vamos a hacer ahora aquí en esta piscina, delante de todos vosotros, hermanos. La verdad es que me lleno de gozo y realmente pues así ha sido mi historia. Simplemente yo he decidido que no encontraba propósito para mi vida, por qué hacer lo que hacía, por qué no hacerlo, pero ha venido Dios, se ha presentado ante mí, le ha dado un propósito a mi vida, le ha dado un sentido y una razón a mi vivir, a lo que quiero hacer por el resto de los días que me queden en la tierra, y que sé que por la eternidad estaré junto a Él, porque así es su promesa y yo puedo decir que he conocido a Cristo y que hoy aquí voy a hacer público lo que ya ha pasado en mi corazón, que el antiguo yo muere con Cristo en la cruz y el nuevo yo pues saldrá del agua y será bautizado en espíritu y en agua. Bueno, nombre de Dios, hoy estamos aquí con Pepe, delante de muchos testigos, ¿no? No hemos visto ahora el testimonio que has dado, ¿no? ¿Tú qué crees que Jesucristo es el Señor? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Eres tu Salvador? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Y lo quieres seguir todos los días de tu vida? En obediencia a Él y seguirlo. ¿Crees que Él resucitó de entre los muertos y vive? Pues con arreglo a esta confesión, Pepe, que tú has hecho hoy, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.